El Señor nos bendiga hoy y gracias a Dios Él nos ha traído para escuchar su voz. Es Él quien habla, Él es el que ha hablado por su palabra y Él es el que continúa hablando por medio de ella, solo enviando a heraldos que traen un mensaje de parte del Rey, ¿verdad? Es la única intención de esta mañana. Nuestra autoridad es una autoridad delegada porque la única autoridad que la iglesia tiene es la palabra de Dios. Y queremos que ella corra el día de hoy en nuestras vidas y corazones. Así que vamos a disponernos a prepararnos en estos 45 minutos. Así que si puedes tomar nota de lo que vamos a ver el día de hoy. Estaremos en nuestro pasaje de Mateo. Así que iniciemos la predicación del día de hoy. Dice en Mateo 6:11 dice: danos hoy el pan nuestro de cada día. Y quiero iniciar con esta introducción. Maharaja, conocido como el mendigo más rico del mundo, a pesar de ser dueño de propiedades y locales que alquilaba, Maharaja continúa pidiendo limosnas en las calles de Bombay, India. Se estima que sus ingresos diarios por limosnas son significativamente mayores al promedio nacional y ha acumulado una fortuna considerable. Y aunque sus hijos le han pedido que deje de mendigar, Maharaja insiste en que esa es la única vida que él conoce y lo que le resulta familiar. Ahora, esta es una historia real. Maharaja sí existe y vive en la India, y yo solo quise tomar esta ilustración para llevarnos a este punto que creo el pasaje de hoy nos quiere hoy, el mensaje de hoy para nosotros es este precisamente. Quiero ilustrar con esta historia que no para que vayamos allá afuera y nos pongamos a mendigar, porque parece que es algo muy redituable, para nada es eso, sino quiero realmente que nosotros podamos captar la idea de que la actitud del creyente debe de ser la de, independientemente de la situación en que tú estés, si tienes mucho o no tienes mucho, la actitud de cada creyente debe ser: Señor, Padre, danos hoy el pan. Debe ser una actitud de dependencia, una actitud de humildad que reconoce a un Dios que provee todo, absolutamente todo lo que tú necesitas. Y no solo lo que necesitas, sino Él es un Padre amoroso que te da más de lo que tú necesitas y que incluso te da más de lo que tú reconoces que Él te da. Ese es nuestro Dios. Eso es lo que vemos en el pasaje del día de hoy. Y en nuestro estudio, y aunque el pasaje es corto, realmente hay mucho que podríamos decir con esa sola petición del Padre Nuestro: danos hoy el pan de cada día. Habría mucho que podríamos mencionar, pero pretendo en estos 45 minutos dejar el mensaje claro y lo resumo en esta frase: porque tu Padre Celestial es tu proveedor. Ahora, creo, ¿está en la pantalla o no está? ¿Sí está? No está. No va a estar. Entonces, síganme y anótenla, porque esta es la frase que yo quiero que tú recuerdes. Porque tu Padre Celestial es tu proveedor, tú debes humillarte en oración cada día. Así de sencillo. El mensaje de Mateo 6:11 es: porque yo reconozco que mi Padre Celestial es mi proveedor. Y solo Él es mi proveedor. Tú debes humillarte en una oración continua, constante, pidiendo y reconociendo que Él es el proveedor. Y este sermón se divide en dos puntos principales. El primero es: ora en humilde dependencia. Ora en humilde dependencia. Entonces serán dos puntos sencillos que yo quiero que tú recuerdes y que vienen del texto. Ora en humilde dependencia. Ora en humilde dependencia. La primera sección o primer parte que yo tomo del texto es: danos el pan. Danos el pan. Habíamos visto que son 6 peticiones y las primeras 3
hablan del reino de Dios y reconocen a Dios, pero después de estas vienen otras 3 que hablan de nuestra necesidad. Danos el pan, líbranos de la tentación, perdónanos nuestras ofensas, ¿verdad? Es lo que dice Mateo y el Padre Nuestro. Entonces, en primer lugar, es este reconocimiento, es una actitud de decir, danos, Padre, dame. Y esto parece un poco obvio. ¿Quién no quiere pedir a Dios? De hecho, muchas de las oraciones se tratan de eso, pero la realidad es que más allá de lo que sucede externamente, hay una situación de la que debemos ser conscientes. Es que nuestro orgullo nos hace creer que de alguna manera nosotros hemos conseguido las cosas que tenemos. Ponte a pensar por un momento. Cuando pides pan, ¿quién hace salir el sol? ¿Quién hace que exista y haya agua, que la tierra dé su fruto y esa semilla? ¿Quién hace crecer ese trigo para que se obtenga la harina? No solo eso, sino que también ¿quién te da la fuerza o la fuerza a esa persona que va a arrancar la semilla, a prepararla, a hacer la harina? ¿Quién le da la fuerza al hombre para que lo haga? ¿Quién le da no solo la fuerza, sino le da la inteligencia, le da la capacidad de crear las cosas que vemos? Hoy en día, miren, alrededor de nosotros hay tantas cosas que ya damos por hecho que, mira qué padre, una luz, pero hubo alguien que le dio a ese hombre ese ingenio para desarrollar lo que hoy nosotros tenemos. Estamos tan acostumbrados a ver tantas cosas. Un aire acondicionado, ¿cómo funciona? Bueno, los ingenieros saben más cómo funciona, pero muchos de nosotros que no somos ingenieros, o quizá aún personas que no necesariamente sean ingenieras, saben cómo funciona, cómo es que el aire frío hace, o el celular, ¿verdad? Mandamos mensajes y mandamos videos y pues cómo es que todo esto está pasando. A lo que quiero hacernos conscientes es que la realidad de nuestra debilidad, de nuestra humanidad, es que olvidamos que es Dios quien nos da todos los días en su gracia el pan. Todo, la fuerza, la inteligencia, la gracia para obtener lo que tenemos. ¿Por qué es necesario entonces orar, danos el pan? Por eso, porque por orgullo, sabe que incluso pasa con nuestro orgullo y como dice 1 Corintios 10:13, no hay tentación que no sea común a todos los hombres. O sea que todos de alguna manera, quizá algunos más que otros, batallamos con esto, que nuestro orgullo incluso no nos gusta pedir. No nos gusta pedir, ¿por qué? Es un síntoma del orgullo. ¿Por qué no nos gusta pedir? Porque yo no necesito de nadie, ¿verdad? Por eso muchas veces no nos gusta pedir, porque y a veces puede pasar para ciertas cosas en particular, en las que creemos que depende de nosotros. Y ahí se conjuga toda esta parte de nuestro orgullo, pero también está muy de la mano con el reconocimiento de Dios. Reconocer que es Dios quien hace que cada día tengamos la fuerza necesaria, tengamos el trabajo que tenemos, tengamos los recursos que tenemos. El mensaje es sencillo, en palabras sencillas. Con el Padre Nuestro, iglesia, quisiera rogar a la iglesia, incluyéndome en mí, que luchemos por alinear nuestro corazón de manera continua, reconociendo que es Dios quien hace que las cosas sucedan. Reconoce continuamente, es Dios quien me da la fuerza hoy. Cuando te levantes de mañana, no des por hecho que vas a tener lo que siempre has tenido, sino ve a tu Padre y di, Señor, necesito que tú me des la fuerza hoy. Gracias porque tú eres bueno y confío en tu provisión. Pone entonces de contraste lo que necesitamos, ¿verdad? Somos dados a olvidar esa gracia, como Pablo lo dijo. Pablo dijo que, ¿por qué te jactas? Como si lo que tú tienes no te fue dado, dice en 1 Corintios, ¿verdad? La jactancia de nosotros es que olvidamos que todo lo que tenemos nos ha sido dado. Decía un autor en un libro que leí, hablando del tema de la humildad,
Él decía que el orgullo es como un globo que Dios se ocupa de maneras diferentes de desinflarlo. Pero al paso de poco tiempo, ese globo se vuelve a inflar. Cuando yo escuché esa ilustración, cambió un poco mi perspectiva del orgullo, porque a veces siento que ya pude vencer el orgullo y ya el orgullo para mí como que está quedando muy atrás. Pero una de las cualidades precisamente del orgullo es que te ciega. Y cuando lo veo como un globo que se vuelve a inflar, me hace más consciente de que lo más probable es que hay cosas que yo no estoy viendo, en las que estoy cayendo nuevamente en el orgullo. Y me ayudó mucho esta ilustración, porque es verdad. Un síntoma de nuestro orgullo es la falta de dependencia. Estamos en una era muy cómoda donde tenemos recursos al alcance muy continuamente fáciles, ¿verdad? Es muy fácil hoy en día. Si hace falta algo, pues voy por... Si mi coca no está fría, pues voy por hielo. Y si no, pues está en el refri. ¿Ven? O sea, es muy fácil a tener alcance a esas cosas que queremos, que deseamos. Y dejamos de depender. ¿Y sabe cuál es uno de los síntomas de nuestro orgullo más tangibles? Cuando dejamos de depender, dejamos de estar en este libro como deberíamos de estar. Y digo no nada más a veces leyéndolo, sino realmente deleitándonos en él, meditándolo día y noche, como dice el Salmo 1. Otra prueba o síntoma de nuestro orgullo es la falta de oración. Dios sabe tu oración, cómo es tu vida de oración. Y cuando yo preparaba este mensaje decía, ay Señor, me lo reconozco que necesito y que es mi orgullo. El objetivo a donde debo de ir es ese orgullo, donde estoy creyendo que estoy dejando de depender de ti, Dios. ¿En qué áreas estoy dejando de depender de ti? ¿Por qué no estoy orando como debería orar? ¿Por qué no estoy yendo a este libro como debería de estar yendo? El humilde, entonces, por otro lado, se enfoca en los logros, pero no en los logros suyos, sino en los logros de Cristo, que son suyos. Esa es la diferencia. El humilde dice, tengo logros, sí, pero no son míos, me han sido dados. Por la gracia de Dios soy lo que soy. El humilde se enfoca en la gracia cada día, no en su desempeño. El orgulloso se enfoca en si es rechazado o aceptado, porque está tan enfocado en eso, en que logra o que no logra. Pero el que está en Cristo, el ciudadano del reino, está siendo transformado, de que ya no se enfoca en ese rechazo, sino se enfoca en su valor y aceptación en la cruz de Cristo. Él es aceptado y él vale no por lo que hace o logra, sino por lo que Cristo ya hizo en la cruz. Porque él es hijo de Dios. Porque él no necesita hacer algo para ganar el favor de las personas, sino porque él ya tiene todo el favor de Dios en Cristo. Una manera de ver nuestra falta de dependencia es que en los domingos muchas veces, y quiero ser cuidadoso en esto, no siempre es así, pero hay veces que por cualquier cosa nos ausentamos los domingos. Y es que en nuestro orgullo dejamos de ver la necesidad de nuestra alma de estar en la presencia de Dios con el pueblo de Dios. Algunos quizá dicen, es que yo estoy en la presencia de Dios, sí, pero tú necesitas estar en la presencia de Dios con el pueblo de Dios. Es por eso que necesitamos estar los domingos aquí. Y no quiere decir que no faltemos, ¿verdad? Puede haber ocasiones por enfermedad o causas que se justifican para faltar el día domingo, pero no lo hacemos como una actividad más en la semana, que si se atravesó algo no vamos el domingo. Es otro síntoma de nuestro orgullo, de nuestro olvido, de que realmente necesitamos a Dios, necesitamos su presencia, necesitamos de este tiempo con Dios y con
los que son la familia y mi familia, la familia que el Señor me ha puesto. Mira cómo dice 1 Corintios 15, 10. Si tienes Biblia, puedes ir ahí. Lo voy a leer en la Reina Valera. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, dice Pablo, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Te das cuenta de un hombre que tenía su teología correcta? Era un hombre que dependía de Dios y decía, es la gracia de Dios, pero he trabajado más que todos ellos. ¿Te das cuenta? Es por respuesta a la gracia de Dios que Pablo hacía lo que hacía, vivía en dependencia de Dios. Pero también vemos en nuestro texto que dice, danos esa actitud de humildad y dependencia, pero dice, danos el pan. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y cuando se refiere al pan, también es verdad que cuando se refiere al pan, pues está incluyendo todas esas necesidades, pero ¿sabes qué? El autor bíblico y el Espíritu Santo decidieron poner pan porque está dándonos intencionalmente nos está dando una conexión. Y en la Biblia hay mucho del pan. Hay mucho del pan. Éxodo 16. ¿Recuerdan qué pasó en Éxodo 16? Si no lo recuerdas, ahí está en tu Biblia, dice, Dios da el maná. El pueblo de Israel sale de Egipto ¿cuál era el propósito de que saliera de Egipto? Dice la Biblia que era para que conocieran a Dios. Y Dios los lleva por el desierto. Y entonces viene el pueblo de Dios y ya no tienen comida, y ya no tienen agua, pero aquí en este caso no tienen comida, y entonces el pueblo de Dios empieza a decir, bueno, vamos a morir aquí en el desierto, mejor hubiera sido morir allá en Egipto, donde sí teníamos comida. Pero entonces Dios, en vez de aplicar su juicio, decide darles maná. ¿Qué es el maná? Pan del mismo cielo. Ellos hicieron el maná, ellos trabajaron, quizá Dios pudo haber dicho, bueno, ahí les va el trigo, voltean a la derecha y de repente ya había trigo, pues coséchenlo y háganlo, pero ni siquiera eso, se los dio ya hechos. Pero mira lo que dice el texto, dice precisamente 16:4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Lo que pasó en esta historia, que fue algo real, fue que Dios probó al pueblo diciéndole, yo voy a enviarte la comida, y les envió carne, también les envió codornices. Pero dicen, solo deben recoger lo del día. Y había quienes decían, híjole, pero es que, ¿y si mañana no me envía maná? ¿Y qué hicieron? Guardaron para el día siguiente. ¿Y qué pasó con eso que guardaron para el día siguiente? Se echaba a perder. Porque Dios estaba queriendo que vieran su corazón. Y ese es el mensaje de Jesús. La oración del Padre Nuestro, danos hoy el pan de cada día, nos está ayudando a recordar, mira, tú eres igual que Israel. Vas a ser alguien que desconfiará de Dios de alguna manera y vas a querer, Señor, y si por algo se te olvida que mañana, ¿verdad? Eso está en nuestros corazones. Pero lo que Dios quiere que entendamos hoy por el Padre Nuestro, por darnos hoy el pan de cada día, es que la actitud, yo no me estoy enfocando en si guardas en tu refri mañana ya nadie tenga refri, todos vamos a tener que, no, ¿verdad? No es la idea aquí, pero estamos hablando de la actitud del corazón. Viene aquí la pregunta para todos nosotros, ¿has dejado de confiar en Dios? ¿Has dejado de depender de Dios? Creo que en la era de abundancia donde estamos hoy, muy probablemente esto sea una tentación. Será una tentación olvidar, confiar en Dios. Una vez más, ves la humilde dependencia, pero también habla de ese pan. Y es muy interesante esa conexión de Éxodo, porque habla de la prueba
¿Y qué dice más adelante la petición del Padre Nuestro? No nos metas en la prueba. Dijimos la vez pasada que tentación es mejor traducida como prueba. No nos metas en la prueba, mas líbranos del mal, porque va de la mano. Va de la mano. Dios quiere que nosotros podamos tener esa dependencia en Él, poder tener esa humildad, pedirle al Señor. O sea, una manera de orar al Padre Nuestro, después de que tú te estés recitando quizá literalmente lo que dice, una manera de orar, esta petición sería: Señor, ayúdame a vivir el día de hoy dependiendo de ti. Señor, dame humildad para reconocer que eres tú quien me das la fuerza para hoy. Me da la inteligencia para mis negocios. Provees lo que yo hoy necesito. Ayuda a mi corazón, guárdalo del afán. El afán es eso, esa preocupación ¿y el futuro? No quiere decir que no planeemos, porque más adelante, ahorita enseguida voy a hablar de Proverbios y del contexto en abundancia que también Dios quiere para el pueblo de Dios, que es planear. No está negando eso. Pero, amigos, familia, el mensaje es sencillo el día de hoy. Pide al Señor que te dé un corazón de dependencia, de humildad, de continuo correr al Señor, desde temprano ir a Él para orarle: Señor, dame hoy el pan que necesito. Dame hoy el pan que necesito para existir. Ayúdame, Señor. Y eso es lo que vemos en el texto. Vemos que dice: danos hoy, que habla de esa humildad dependiente, pero también dice: danos hoy el pan, porque se está refiriendo justamente a lo que pasó en la historia de Israel en Éxodo, pero también lo que queremos ver, y quiero hacer esa nota de aclaración. Jesús habló a personas que estaban bajo el imperio romano, y muchas de ellas se les había quitado sus tierras. Y muchas de ellas, aunque quisieran hacer graneros y planear y cultivar su tierra y administrar su campo libremente, no podían. Muchos de ellos eran jornaleros. Un jornalero vivía trabajando para esa jornada y teniendo el pago diario. Y el día de mañana otra vez trabajaba y recibía lo que ese día iba a obtener. Jesús habló en un contexto a donde la mayoría de los judíos estaban en esa situación. Pero vemos en otro texto en la Biblia, en Proverbios, donde Salomón le habla a su hijo, donde su hijo y el reino era un reino abundante. ¿Y cuáles son las palabras de Salomón? Mira Proverbios 24:27. Antes de construir tu casa, haz tus planes y prepara los campos. O sea, ¿hay abundancia? La instrucción es: sé sabio, planea, ¿verdad? Muchas veces puede haber pobreza por falta de sabiduría. Y no es lo que el Padre Nuestro nos está diciendo. Yo voy a ser un cristiano muy fiel y voy a depender de Dios cada día. Mira cuán santo soy. No es eso. Es una actitud en la situación en la que tú estés. Pero si hoy en día, si tenemos abundancia, somos llamados a administrar. Porque no sabemos, como a continuación, Proverbios 6. Tú, holgazán, aprende la lección de las hormigas, aprende de lo que hacen y hazte sabio. Y a pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que las haga trabajar, se esfuerzan todo el verano, juntando alimento para el invierno. Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? Un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzando tus brazos. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido y tu escasez te atacará como un ladrón armado. Es lo que dice Proverbios. O sea, que en este tiempo de abundancia es sabio que seamos buenos administradores. Y en esa buena administración podamos preparar para el invierno. Las vacas, Andrés me estaba viendo en su homeschool, las vacas gordas y las vacas flacas, y me estaba preguntando qué significaba eso, y usamos ese término, ¿no? El tiempo de vacas gordas es para, no siempre va a ser así, no siempre va a haber vacas gordas, ¿verdad? Tenemos que estar preparados para el invierno. Esa es una parte del mensaje, pero
lo que quiero poner en contraste nada más es una nota de aclaración de que no está diciendo el Padre Nuestro de que solamente confiemos en Dios el Padre del día a día y no planeemos, pero Jesús estaba hablando a personas que vivían en el día a día. Y sean personas así o personas con abundancia, finalmente el llamado para ambos y la aplicación para ambos es la misma. Es cuida tu corazón de no olvidarte del Señor. Cuida tu corazón de no olvidarte de reconocer que es Él que te da la fuerza, que es Él que te da la gracia, que es Él que te da las cosas que tú tienes. Tú no eres dueño de nada. Dice el Señor, ¿verdad? Que nada podemos llevar. Como esa ilustración que les di una vez de una persona que dijo a su esposa, quiero que cuando me entierres con todas mis posesiones. Y le hizo un cheque en blanco y se lo puso, un cheque vendió todas sus posesiones y puso esa cantidad en su cheque y lo puso en su tumba. Porque esa persona tenía un amor por todo el dinero y su trabajo y todo lo que él había invertido. Pero nuestro recordatorio es, tengamos cuidado de eso, nada podemos llevar, vivamos dependiendo de Dios, planeemos, esforcémonos, trabajemos duro, pero somos personas que reconocemos que Él es el que nos da todo lo que tenemos. La fuerza y aún la debilidad tiene un propósito. No todos los días de esa semana tuviste el vigor que necesitabas para trabajar. De hecho, muchos de estos días, ¿verdad? A veces sentías el cuerpo que no te daba las fuerzas. Y es eso, es para recordarnos. Son pequeños momentos de recordarnos. Dependo de Dios. Dependo de Dios. Es un regalo que podamos tener esos momentos para no olvidarnos de nuestro Creador y de nuestro Redentor, que ya no nada más nos creó y un día nos lleva, sino es un Redentor que le pertenecemos, el cual nos compró con la sangre de su Hijo. El texto entonces tiene un llamado para nosotros. ¿Eres seguidor de Jesús? Haz la oración de Jesús, tu oración. Ese es el propósito del Padre Nuestro. Jesús formuló su oración como maestro y le dio como maestro a sus discípulos su oración para que fuera también de ellos. Y para nosotros también es el mismo llamado. El texto tiene ese llamado, porque un verdadero discípulo de Jesús vive su vida en este mundo en la presencia de Dios. Es lo que nos está enseñando todo el capítulo 6. Un verdadero creyente debe de estar luchando por vivir continuamente de cara a Dios, en la presencia de Dios, en su misión activa y dependiente total de Él. Eso es lo que nos enseña Mateo 6, y de manera muy particular Mateo 6:11 nos está animando, alentando para que el día de hoy, no mañana, hoy sea tu oración. Padre, dame el pan que necesito, dame la fuerza que necesito, dame humildad para reconocer que eres tú quien me das las cosas que yo tengo. Vive en esa dependencia constante. Y también es un llamado para arrepentirnos de nuestra soberbia. Si tú estás de alguna manera, hermano, hermana, cayendo en el orgullo de alejarte de la palabra de Dios, ¿sabes qué es lo que quiere el enemigo? ¿Sabes dónde comienza la caída? ¿Dónde comenzó David su caída? ¿Y dónde terminó el reino dividido? Sus hijos persiguiéndose, matándose. Una cosa fea. ¿Pero dónde empezó? Cuando David empezó a enfriar su corazón, cuando empezó a alejarse de meditar la palabra de Dios, cuando David empezó en vez de ir a la guerra, tomarse esa libertad. Entonces, es aquí, es la oportunidad. ¿Queremos vencer ese momento de la prueba que vendrá? Tienes que hoy ir a la palabra, orar, que tú te propongas. Mi pregunta para ti, hermano, es ¿te estás proponiendo crecer en oración? ¿Estás a la luz de ver el Padre Nuestro? Al menos salgas con un deseo obviamente de decir, bueno, quiero orar más. Señor, ayúdame a orar más. Si te estás proponiendo orar más al Señor, no lo dejes de manera general. No va a pasar nada si tú no eres puntual y dices, bueno, me voy a poner una alarma,
o voy a pedirle a alguien que me ayude, al cual le voy a rendir cuentas, o me voy a poner una hora para orar. Recuerda, Jesús le está diciendo a judíos que como Daniel veíamos, oraban 3 veces al día. Y Jesús les dice, cuando oren, y ese es nuestro segundo punto, ejercítate en una oración constante. Ejercítate en una oración constante. Lo que vemos es esa ora en humilde dependencia, en primer lugar, pero ahora vamos a ver la dependencia que tiene que ver con un ejercicio de una oración del día al día. Jesús dijo, danos hoy el pan nuestro de cada mes. No, danos en el mes el pan nuestro que necesitamos en este mes. No, la oración no es así. Quizás nos sentiríamos más seguros y más cuidados del Padre si fuera la provisión del mes. Porque ya tenemos la seguridad, ¿verdad? Yo ya tengo lo del mes. Por ahí leyendo un comentario decía, parece no muy cuidadoso de parte de Dios decirnos que dependamos del día a día. Pero la razón por la que Dios quiere que dependamos día a día es por nuestra debilidad. Porque cuando muchas veces vemos la abundancia, nos damos cuenta cuán fácil es olvidarnos de Él, dejar de depender de Él. Entonces la oración es, danos hoy el pan que necesitamos de cada día. Y aquí quiero hacer una aclaración. El pasaje en la traducción donde dice de cada día, ya ven que dice, danos hoy el pan de cada día. Esa traducción es la palabra epiusios. Ahí en la palabra epiusios se puede traducir como lo que necesitamos para existir. Entonces una manera de traducirlo sería, danos hoy el pan que necesitamos para existir. También puede traducirse de cada día. Pero sí está dando, esa traducción de cada día pierde también ese sentido de que es algo no solamente en un momento en el día, sino es algo de momento a momento. Si yo lo necesito para existir, es algo que yo lo necesito en el día, momento a momento. Es esa palabra epiusios que literalmente significa necesario para existir. Ese hábito que los judíos tenían de orar 3 veces al día, y en ese contexto el Señor les dice que entonces oren de esta manera, porque asume que tenían una vida de oración. Y para nosotros ese es el llamado también, una oración constante. Y aquí quiero hacer un ejemplo. En la pandemia, cuando llegó la pandemia y empezamos a ver que los supermercados ya no había papel de baño, y que los carritos de supermercados estaban llenos de papel de baño, ni sabíamos por qué, pero comprábamos papel de baño por si las moscas, ¿no? Recuerdo que decía un hermano, ¿sabes qué? No va a salir lo que tú nunca sembraste. Va a salir lo que hay en el saco. En la pandemia, en la crisis, va a salir lo que tú sembraste antes de la pandemia. Pero muchos en la pandemia querían sacar cosas que nunca trabajaron por ellas en el pasado. Y lo que hacía este autor, el hermano Miguel Núñez, cuando mencionaba de esto, te hacía reflexionar. Mira, la pandemia nos sirve para aprender que en una crisis más que venga, tú necesitas estar preparado para esa crisis. Y ese es el ejemplo también que nos ayuda a entender esto. ¿Cómo fue Jesús que venció en la tentación y en el Getsemaní? Jesús sudó gotas de sangre. Eso nos habla de lo intenso que fue. Para decir, Señor, tu voluntad. Pero si es posible que pase de mí esta copa. Esta copa significa el castigo que iba a venir sobre él. Jesús que estaba pidiendo que no le castigara. Y si no le castigara, tú y yo no tendríamos esperanza. Ni vida eterna. O sea, no podrías tener la esperanza si Jesús no hubiera sido castigado en tu lugar. Quien tendría esa copa que beberla serías tú. Sería yo. Pero gloria a Dios que Jesús dijo, no se haga
mi voluntad, sino la mía. Pero ¿qué hizo que Jesús llegara a ese momento en su vida para decir, Señor, no mi voluntad, sino la tuya? Jesús era hombre 100%. Y era Dios 100%. Y Él sabía lo que iba a sufrir. Y sabes, si yo me pongo un momento en su lugar, no nos gusta sufrir nada. Y Él no solamente sufrió las espinas y los clavos y el rechazo, la humillación, recibió la ira de Dios, la separación de su Padre. Pero ¿sabe por qué lo hizo? ¿Y por qué pudo lograr? Porque Él oraba todos los días el Padre Nuestro. 3 veces al día oraba al Padre Nuestro, desarrollando y ejercitando una y otra vez, para que cuando llegara ese día, Él tuviera la fuerza necesaria. Es como, aquí está Cristian, que conoce muy bien del cuerpo y la fuerza que el cuerpo necesita para una competencia. Pero sería algo ilógico que Cristian compitieran en una competencia de fuerza sin entrenar. ¿Cierto? Bueno, hay quienes quizás lo hacen y se atreven a hacerlo, no sé. No digo de Cris, sino que haya personas que quizás lo intenten, pero no van a llegar a ningún lado. Esa es la misma idea. Es lo que Jesús por eso nos dice, de cada día. Es una oración constante, es algo que debemos de ejercitar. Es por eso que es importante el llamado que tú lo empieces a hacer hoy y no te esperes a que la crisis llegue. Sabes que la crisis va a llegar. La crisis va a llegar. Y luego llega, como dice, la tierra gime con dolores de parto. ¿Y cómo son los dolores de parto? ¿Verdad? Van anunciando y como que y se siente más y cada vez son más y más intensos. Y es lo que podemos ver en el mundo de hoy. Más terremotos, más situaciones, más muertes, más rumores de guerra. Ese es el asunto de los dolores de parto, que vamos en un aumento de una crisis. Y es por eso que necesitamos hoy recordar que el llamado del texto es que entremos en esta convicción de que hoy yo necesito depender de Dios, crecer en mi dependencia de Él, hacer de la oración algo constante, hacer de la oración un hábito que está permeando mi contexto personal, familiar y de iglesia. Son las aplicaciones que queremos para nosotros en esta mañana. Es precisamente, ¿es tu vida en Cristo un deleite? Podremos hablar de la oración mucho tiempo y de proponernos hacer más en oración, pero eso no va a pasar si nosotros no nos estamos deleitando en Dios. Mira cómo lo dice el salmista en el Salmo 73. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Esta es la intención del salmista. Esto es lo que incluso se cumple en la vida de Jesús. El acercarnos a Dios es nuestro bien. ¿Qué tan cerca estás de tu Dios? ¿Qué tan cerca puedes estar de Él? Es la pregunta que nos debemos hacer. Y terminamos con el pasaje de Deuteronomio 8, que leímos ahí. Vayamos ahí a Deuteronomio 8, por favor, para que lo vean en sus propias Biblias, puede ser en su celular, pero véanlo para que sea ahí el mismo texto que pueda quedarse grabado en tu mente. Dice Deuteronomio 8, ¿en qué contexto está este pasaje? El pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra prometida, y en la tierra prometida, como leímos, habría leche y miel. De pasar del desierto a pasar a la tierra donde había abundante riqueza, olivas y aceite y muchas cosas como describe aquí el texto, ¿qué es lo que es la advertencia de Dios para el pueblo? Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en dónde, tu corazón.
si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Te das cuenta? Este es el mismo mensaje. Este es el mismo mensaje. Israel iba a entrar a un momento donde iban a tener abundancia. ¿Y qué iba a pasar con Israel? Se iban a olvidar de Dios. Y dice, no te olvides del desierto, porque en el desierto, ¿qué hice? Te hice pasar hambre. ¿Sabe, hermano, esos momentos que tú y tu esposa luego platican y recuerdan cuando a veces no había cómo llegar a la casa más que caminando? Esos momentos difíciles donde ustedes vieron que el hambre llega, son momentos buenos que necesitamos recordar. Porque en esos momentos, ¿sabes qué hacía nuestro rostro se alzaba al cielo? Orábamos más, buscábamos más a Dios, buscábamos más ayuda. Había una actitud humilde de dependencia en Dios. Y es que no es que Dios quiere de nosotros eso, esa hambre y ese sufrimiento, pero muchas veces es nuestro bien para que realmente recordemos que no solo de pan vivirá el hombre. Dios está interesado no solo en aquello que nos da al día a día el pan diario, sino que nos sustenta la vida física, sino también en lo eterno. Él está más interesado en nuestro bien eterno que en nuestro bien temporal. Él nos ama realmente. Él sabe lo que necesitamos. Él sabe la medida y la porción. Él sabe nuestro corazón fácil de dudar de Él, fácil de llenarse de orgullo. Es por eso que necesitamos este mensaje. Israel entonces estaba enfrentando esa tentación. La tentación de acumular riquezas. Y cuando las cosas van bien y nuestros bienes son muchos, esta es la tentación, escucha muy bien, de olvidar nuestra dependencia total en el poder, bondad, fidelidad de Dios en toda nuestra vida. Esa es la tentación. Hagamos la oración del Padre Nuestro nuestra oración. Seamos esos verdaderos seguidores de Jesús, no con vidas perfectas, pero con vidas que están corriendo al Señor con más prontitud, dependiendo de Él, corriendo a Él. Señor, ayúdame a no caer en la mentira, en el engaño de que yo soy el que hace que las cosas sucedan. Ayúdame a recordar que eres tú. Quiero leerte lo que un comentarista decía de este texto. Richard Bauckham dice: lo que transformará a la sociedad con el mensaje de Jesús es conociendo a Dios como el proveedor absolutamente confiable e infinitamente generoso de todo lo bueno, en quien todas las criaturas dependen totalmente. El tipo de confianza en la provisión de Dios que Jesús prevé aquí está formulada en esta petición: danos hoy el pan nuestro de cada día. Eran provisiones adecuadas para las necesidades materiales, no de lujo, sino de una provisión diaria, no de riqueza acumulada, sino de lo necesario. Porque el discípulo de Jesús, es esto la clave. Quiere Jesús enseñarnos de tener una posición de un mendigo que depende de Dios día a día, independientemente de si tienes mucho o tengas poco. Y cierro con la ilustración. ¿Recuerdas a este hombre de la India que Bharat Jain, se me olvidaba su nombre, Bharat Jain, que es el mendigo más rico del mundo? En ese sentido, hermanos, en medio de las cosas que tengamos, que nuestra actitud sea de una persona que reconoce: Dios, tú eres mi proveedor. No mi trabajo, no mis fuerzas. Es verdad, trabaja y esfuérzate, pero tu principal proveedor, quien hace que las cosas sucedan, quien hace que realmente tú tengas lo que tú tienes hoy, es el Señor. Él es tu proveedor. Recuerda lo que Jesús dijo ahí en Juan capítulo 6. Estaba delante del pueblo de Israel,
después de haber alimentado a 5,000 personas. ¿Y sabe qué hicieron esas 5,000 personas? Dijeron, no, ya aquí lo tenemos todo. Tenemos al Mesías que nos va a dar de comer sin que nosotros tengamos que trabajar. Ya ha llegado el reino de Dios y lo querían hacer rey, pero Jesús le dice, ¿sí? Les dice lo siguiente, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Jesús les dice, trabajad por la comida que perece, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y Jesús alzó la voz y les dijo, comed, yo soy el pan de vida, comed de mí, yo soy el agua viva, beban de mí. Y ellos se quedaron como, ¿qué está diciendo? Está loco. Pero dice el texto, que el que a mí, dice, que todo el que me viere no pierda, dice, y esta es la voluntad de mi Padre, el que me envió, que de todo el que me viere yo no pierda nada, sino que resucite en el día postrero. Yo soy el pan que descendió del cielo. Jesús mismo está diciendo, yo soy el maná, yo soy lo que realmente tu alma necesita, yo soy lo que solamente puede saciar ese profundo y ese vacío que tú tienes. Cada día. ¿Sabe? Este mundo va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar, permanecerá para siempre. Tú podrás tener una escasez física, pero sabes, Dios cada día te da a Él como el pan de vida que tu alma necesita en medio de la adversidad. Nunca nos dejará solos, nunca nos abandonará, siempre estará allí, siempre nos sostendrá. Y ¿sabe qué, hermano? Quiere eso Dios de su pueblo, que su pueblo aprenda a depender de Él hasta ese punto, que cuando incluso la vid no florezca, no haya frutos en la majada, yo con todo, ¿qué dice? Me alegraré en el Señor, porque nuestro gozo está más allá de las cosas que podemos tener o no tener. Está en nuestro deleite por nuestro Señor. Señor, en esta hora, en esta tarde, venimos delante de ti reconociendo que necesitamos, en primer lugar, pedirte perdón por las veces que hemos dejado de depender de ti. Porque es fácil, Señor, reconocemos que es fácil olvidarnos cuando estamos cómodos. Cuando tenemos mucho o tenemos comodidades, ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Ayúdanos a ser prudentes para el futuro. Ayúdanos a depender si nuestra situación puede ser precaria. Pero donde estemos, Señor, ayuda a todos nosotros en nuestro corazón a ser humildes, dependientes, ejercitar y desarrollar, orar el Padre Nuestro, una y otra vez. Que la oración de Jesús sea nuestra oración, Señor. Te pedimos tu bendición y pedimos tu gracia para tu pueblo hoy, por Cristo Jesús. Amén y amén. He visto que principalmente hay 3 razones por las cuales las personas dan ofrenda. La primera podría decir que es por interés, porque esperamos que Dios nos dé algo a cambio. La segunda podría ser por obligación, simplemente porque así dice la Biblia. Y la tercera es la más importante, que creo que es en la que todos deberíamos principalmente dar, y es por agradecimiento. Agradecimiento a todo lo que ya nos ha dado, sin esperar nada a cambio. Un genuino amor y fidelidad, mostrando que lo amamos sobre todas las cosas, así como lo hizo David. Lo marca aquí una parte de la Biblia en 1 Crónicas 29, 10 al 14, dice: el rey David se alegró mucho y bendijo al Señor delante de toda la congregación y dijo:
Bendito seas, Señor y Padre nuestro, Dios de Israel, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya, Señor, es la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Pues tuyas son todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Tuyo es, Señor, el reino. Tú eres excelso sobre todas las cosas. De ti proceden las riquezas y la gloria. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano también está el engrandecer y el dar poder a todos. Por eso ahora, Dios nuestro, alabamos y loamos tu glorioso nombre. A decir verdad, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que podamos ofrecerte todo esto y de manera voluntaria. Todo es tuyo. Y lo que ahora te damos, lo hemos recibido de tus manos. Y después de esto, dice la Biblia que el rey David junto con todo el pueblo de Israel ofrendaron 1000 becerros, 1000 carneros y muchas otras cosas más. Una ofrenda, pues yo diría que de las más generosas que se ven en la Biblia. Pero, ¿por qué es que pasó esto? No es porque él tiene más y puede dar más. Es porque él reconocía que todo lo que tenía no era de él. Todo lo que tenía había sido prestado. Y él estaba agradecido por esto. Y no solo por lo que tenía, materialmente me refiero, sino que él sabía desde su corazón que ni siquiera era digno de dar esto, como lo marca aquí. Y él sabía que tenía que darlo con todo el agradecimiento, con toda la fidelidad y con todo el amor. De esta misma manera, yo los invito a que cada uno de nosotros entreguemos nuestras ofrendas con ese mismo amor, con esa misma entrega. Y reconociendo y recordando todo lo que Él ya nos ha dado. Oremos por esto. Señor, te quiero dar gracias porque tú nos has bendecido, mi Dios. Y no hablamos únicamente de lo material, sino en todo lo espiritual, mi Dios. Recordar que tú día tras día eres fiel y nos das el pan de cada día. Nos vistes, nos das techo, nos das familia y nos das salud. Y que todo lo que tú haces para los que te amamos es por nuestro bien, mi Dios. Permítenos entregar esta ofrenda que tenemos para ti. Lo hacemos con todo el corazón, lo hacemos con todo el amor. No podemos pedir nada porque no somos dignos, simplemente queremos agradecer lo que tú ya nos has dado y estamos conscientes que tú ya nos has dado lo más importante, que es a tu Hijo Jesucristo. Gracias, mi Dios, por toda tu misericordia. Queremos hacer esto genuinamente, con generosidad, con amor, con entrega de corazón, mi Dios, conforme a lo que tú nos has bendecido. Gracias, mi Dios, por todas tus misericordias, en el nombre de Jesús. Amén. Quien guste dejar su ofrenda, hay algunos sobres en sus sillas, la pueden depositar en la cajita que está atrás, o quien guste transferir, en la pantalla se muestran los números de cuenta. Continuamos con la oración. Vamos a tomar tiempo para orar. En esta ocasión nos toca orar en grupos. Esperamos que sea una bendición orar así. Vamos a hacerlo en grupitos de 4 o 5 personas. Aquí en donde estamos, que podamos salir de nuestro grupo donde generalmente nos sentimos más cómodos quizá, pero el sentido de esto es que podamos conocer también a otros, llevar las cargas los unos de los otros y orar así unos por otros. Entonces tengamos la libertad para movernos y acomodarnos en grupitos de 4 o 5 personas para orar.